Cuando se estableció en el 2008 el IRAGRO, también se estableció el IVA agropecuario. Y se había establecido con un canon del 5% sobre las facturaciones de los granos, fundamentalmente. Y se hizo un acuerdo y un convenio con el fisco de que todo el IVA en el proceso hasta llegar a la exportación se iba a devolver solamente el 50% de ese IVA. Entonces, ese es un impuesto prácticamente sobre los ingresos que no se ve en ninguna estadística tributaria. Sin embargo, para el productor significa equivalente a pagar un impuesto de $30 por hectárea que está deducido en el precio. Esto es a veces un poco difícil de explicar a la gente que no está directamente en el negocio, porque es un impuesto un poco disfrazado, un impuesto oculto, ¿verdad? Imagínense, son $30 por hectárea y por 3.300.000 hectáreas que se plantan en el país, estamos hablando de $100 millones que no figura en ninguna estadística. Entonces, hay cosas interesantes que hay que tratar de decir para que la gente entienda y se saque de la idea de que el sector sojero no paga impuestos, ¿verdad? Yo estuve verificando las estadísticas de la SED. Hay una estadística que revela en el 2016 recaudaron aproximadamente $50 millones del IRAGRO, ¿verdad? Que es el impuesto a la renta agropecuaria. Solamente que hay que tener en cuenta que justamente como es un negocio agropecuario, no hay una venta y una utilidad, digamos, estándar todos los años. Eso puede variar de acuerdo a la lluvia, de acuerdo a la sequía, de acuerdo al mercado internacional. O sea, hay años que la renta puede ser buena, otras que puede ser media y otras que se pierde. Entonces, como ese impuesto es un impuesto sobre la ganancia del productor de grano no es fija todos los años. Sabemos, así como los demás productores de cualquier otro producto, llámese caña de azúcar, yerba mate o lo que sea, los productores se organizan para defender sus precios, los sojeros tienen que hacer lo mismo. O sea, en realidad aquí hay una política de las transnacionales de fijar y de querer imponer los precios. En realidad esa es una situación que puede ser subsanada con una reglamentación del gobierno. El gobierno puede reglamentar la ley y crear los mecanismos para que esto no sea trasladado al productor y que en realidad lo asuman las grandes corporaciones transnacionales. Bueno, en particular yo pienso que es muy difícil hablar con la gente que piensa a través de una ideología, ¿verdad? Y aparte, a mí me gustaría ponerme a disposición de ellos para explicar un poco cómo funciona el tema del impuesto y cómo funciona la rentabilidad y cómo funciona la utilidad. Hay mucha confusión en ese tema. Yo creo que hay mucha ignorancia y la gente que opina sin conocer es terrible, ¿verdad? Inclusive hay un catedrático famoso acá en Paraguay que creo que estudió en Harvard y todo, que también se lanza contra los sojeros increíblemente y dice que los compara, yo nunca me olvido, nos comparó a los sojeros con el nivel de rentabilidad que tienen la trata de blancas y los que se dedican al narcotráfico, ¿verdad? Es muy fácil en este país. En primer lugar, no tenemos muchos debates. Lastimosamente no tenemos muchos debates. Y al no haber muchos debates se instalan conceptos muy fácilmente, como por ejemplo los sojeros es el diablo. Hay alguien que me dijo hace muy poco y
que una madre había dicho a su hijo, a su nieto, una madre había dicho a su nieto diciendo, portate bien, come tu comida, si no te portas bien, si no comes tu comida, ya llama a un sojero. Como si el sojero fuera el peor persona que hay, no hay cosa peor, que el sojero le va a llevar, le va a llevar. La soja, primer rubro de la economía paraguaya, proyecta, según estudios realizados, un crecimiento de 4,2% del Producto Interno Bruto de nuestro país para el año en curso. Lo anterior sostiene los nefastos resultados a futuro si finalmente se aprueba la ley propuesta. La positiva previsión es el resultado principalmente de la buena producción de soja durante la presente zafra, que según calculan estará por encima de 10 millones de toneladas, o sea, el 17% más que la campaña anterior, es decir, la cosecha de 2015-2016. Yo creo que va a haber una reducción importante de las inversiones, de las áreas a plantar. Imagínense, estamos hablando, supongamos que actualmente tengamos una producción X con una rentabilidad de $300 por hectárea, ¿verdad? Probablemente esa rentabilidad o esa utilidad anual se va a reducir exactamente a la mitad. Este impuesto es sobre el ingreso, no sobre la renta. Entonces, supongamos que para poder llegar a una utilidad de $300, yo tenga que facturar $1.500 por hectárea año. El 10% de eso son $150, que le tengo que restar a mí. Me va a restar la utilidad porque voy a tener menos ingresos. Yo creo que también los pequeños productores son víctimas de las multinacionales, como sucede en todos los campos, ¿verdad? En todos los campos de la economía, cuando hay una monopolización de la actividad económica, sabemos que se dejan de cumplir las leyes de la oferta y la demanda, ¿verdad? Empieza a haber especulación con los precios, con las condiciones de trabajo, y lo mismo le sucede al pequeño productor, eso sin ninguna duda, ¿verdad? Ahí las multinacionales se llevan la parte del león de este negocio, ¿verdad? De hecho, muchas multinacionales son dueñas de grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Y acá tenemos a través de esas multinacionales presencia de capitales de los países más poderosos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la agricultura familiar campesina está siendo realmente expulsada de una forma brutal, y lo vemos hoy en las plazas frente a nuestro Congreso, la presencia de los campesinos buscando una salida a su posible extinción como clase social, como agricultores familiares, ¿verdad? Cuando sabemos bien que los agronegocios generan por lo menos 10 veces menos empleo que la agricultura familiar campesina. Según refiere el sector que apoya de manera radical la implementación de la ley que grava en un 10% la exportación de la soja en estado natural, que el proyecto presentado, en esencia, tiene 3 intenciones fundamentales, que son evitar la búsqueda de la justicia tributaria evitando la evasión de impuestos, combatir la pobreza y, finalmente, promover la industrialización del país. Además, cabe agregar, alegan también que promueve la creación de fondos genuinos. Sencillamente porque bajan los precios internos, ¿verdad? Desde el momento en que se grava en un 10% la exportación, el productor sabe que si es que en vez de venderle a una agroexportadora le vende a una industrializadora, esa industrializadora no puede descontarle del precio de mercado de la soja ese 10% porque no va a estar exportando el grano, ¿verdad? Entonces también contribuye a reducir los precios internos en Paraguay, baja los precios de los alimentos, va también a ayudar a diversificar la producción, porque van a haber productores que van a decir, bueno, voy a bajar un poco la producción de soja, voy a aumentar la producción de otro tipo de alimentos. Y en Paraguay no se usa la soja como alimento, ¿verdad? Nosotros consumimos mandioca, tomate, lechuga. Debería ser una política de Estado también que lo que se produce en Paraguay alimenta al Paraguay,
tenemos en este momento en el campo un 40% de pobreza que está muy relacionada con la desnutrición, ¿verdad? Los cálculos de organismos internacionales dicen que 1 cada 4 paraguayos está desnutrido, ¿verdad? Y si hablamos de menores de 16 años, esas cifras crecen. Entonces tenemos que producir más alimentos también que la gente consuma en Paraguay. Son ingresos que corresponden a todo Estado, ¿verdad? Una de las características de un Estado es que tiene ingresos a través de los tributos, ¿verdad? Para sostener su presencia como Estado y cumplir sus garantías constitucionales, ¿verdad? En Paraguay tenemos con nuestra Constitución un Estado social de derecho y nosotros a través de la Constitución garantizamos el acceso a la salud, la educación, la protección de la infancia y la tercera edad, la vivienda, etcétera, ¿verdad? Garantías que no se cumplen. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tiene el Estado para hacer cumplir esas garantías? A través de los ingresos que tiene como Estado, principalmente los tributos, las regalías y otros ingresos que tiene, ¿verdad? Y nosotros decimos que este es un ingreso genuino porque proviene del fin del Estado mismo, ¿verdad? Es un impuesto bastante peligroso. Yo creo que en otros países, yo creo que el único país del mundo que tiene ese impuesto actualmente es Argentina. Ningún otro país del mundo castiga las exportaciones, al contrario, alientan para que a través de las exportaciones se pueda tener un mayor desarrollo en el país. En el mes de diciembre de 2015, el actual presidente argentino, Mauricio Macri, anunció la rebaja de 5 puntos del impuesto a la soja. El 30% a la exportación del grano resultó ser el primer anuncio económico que tuvo como objetivo, tras 12 años de políticas proteccionistas e intervención estatal, liberar la tercera economía de América Latina. Ojalá no sucediera lo que sucedió en Argentina. Argentina tiene el parque más moderno y más grande del planeta, gracias al impuesto a la exportación de la soja. Tenemos que ver en el complejo soja cómo afecta un impuesto de este tipo. Y para eso tenemos siempre que hacernos llegar hasta el país vecino como Argentina y los resultados nefastos que tuvo y la falta de crecimiento que tuvo prácticamente en el último decenio. Cuando sacaron las retenciones de maíz y trigo en la Argentina, volvió a explotar la producción y hoy están con producciones muy pero muy interesantes y han subido tremendamente en su producción. En soja todavía siguen con retenciones altas y no se ve el despegue. Cuando esas retenciones Argentina consiga bajarlas, se va a ver el despegue en soja y seguramente Argentina va a alcanzar 80 millones de toneladas de las casi 60 que tiene ahora. Entonces, eso hacen las retenciones, que no se pueda pensar a futuro y se estanca la economía. Los impuestos a las exportaciones de granos, que permitieron un sensible aumento de la recaudación en el vecino país, generaron desde el año 2008 una delicada situación que comprometió al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este tipo de impuestos les puedo asegurar que hace 500 años desaparecieron casi en todo el mundo. Si bien Argentina lo aplica con todos los problemas que para este país, hermano, hoy es lamentable, es realmente lamentable lo que pasó en Argentina. Y cuando se crea un impuesto, cuando se crea cualquier ley, consejo antiagrario, para volver otra vez normal cuesta muchísimo, porque crea una jurisprudencia que es muy fácil deshacerse.
Argentina quiere salir y no puede fácilmente salir. Nosotros queremos entrar y no sé cómo vamos a salir. Entrar es muy fácil, pero salir de eso es sumamente complicado. ¿La aprobación del impuesto a la soja sería un factor que influya en la disminución de la inversión extranjera en nuestro país? Al contrario, los análisis que se hacen que un país que tiene baja fiscalidad es un país inviable, es un país que no tiene recursos para invertir en infraestructura, no tiene recursos para garantizar el acceso a la salud, no tiene las posibilidades de invertir en educación, elementos fundamentales para producir mano de obra calificada para ofrecer a los futuros inversionistas en el Paraguay. No es cierto, los países europeos son los que más altamente están industrializados y los que tienen tasas impositivas cerca del 40-45%. Nosotros no llegamos al 12%. Esa es una mentira. En realidad la gente que viene a invertir, ¿qué quiere? Quiere que haya rutas, quiere que haya internet, quiere que haya servicios públicos, que sus trabajadores tengan acceso a la salud, a la educación, etcétera, para poder esa inversión realmente ser redituable. No es un problema solamente. Aquí, en realidad, lo que necesitamos a lo mejor es mejorar nuestra garantía jurídica. No es un problema los impuestos. Aquí la gente no viene a invertir porque hay corrupción y aquí no viene a invertir porque el sistema jurídico es muy vulnerable. A la economía nacional yo creo que va a repercutir negativamente. Un sector que es productivo va a dejar de serlo. Nunca tenemos que olvidarnos todo el aporte que dio el agro a la economía nacional y al desarrollo nacional también, social. Cuando uno mira la Ruta Sexta y las ciudades que se han conformado de sur a norte, comenzando por las Colonias Unidas y terminando Catueté, pasando por Santa Rita, María Auxiliadora, Nueva Esperanza, Hernandarias, y después también departamentos como Caguazú, donde está Campo 9, y ahora San Pedro, cómo se está desarrollando en base al agro, van a ver las bondades de este sistema productivo. Entonces yo creo que va a ser negativo y va a hacer que más gente venga a los cordones de pobreza que tienen las ciudades. El proyecto de ley que pretende establecer el impuesto a la exportación de soja en estado natural fue presentado por los legisladores del Frente Guazú. El documento es uno de los principales puntos de la agenda legislativa impulsada por la coalición de izquierda que sostiene la premisa de que el complejo soja es el gran evasor de impuestos en lo que respecta a tributación en nuestro país. Sí, ellos mismos reconocen, ¿verdad?, que ellos le culpan al Estado, ¿verdad?, que el Estado no es eficaz en el cobro de los impuestos, entonces no se cumplieron las expectativas que había, porque cuando se intentó aprobar la primera vez el impuesto a la soja en el año 2013, ellos dijeron que en vez de eso, el impuesto que iba a cubrir esa necesidad de aumentar el impuesto a los que más ganan o crear impuestos para los que más ganan, era el IRAGRO. Sin embargo, la expectativa de recaudación no se cumplió y ellos mismos reconocen que hay una gran evasión y lo dicen como una deficiencia del Estado. Pero la evasión no sucede solamente porque el Estado no es eficiente, también es porque hay un privado que no se pone la tarea de decir voy a estar al día con el fisco, ¿verdad? Y se calcula que los niveles de evasión están en el orden del 70%. Por eso es que también el impuesto a la soja es una propuesta interesante en ese sentido, porque hay solamente 49 exportadoras de soja en estado natural. Entonces, ahí no hay forma de que se evada ese impuesto. ¿La propuesta nace de una coyuntura política? Yo creo que sí. Yo creo que en general esto está muy centrado en darle a un grupo político un caramelo, porque en realidad lo que se está buscando es conseguir otras cosas en alianza con ese grupo político, ¿verdad? Totalmente desvinculadas de este tema. Y ya para ese grupo político es muy interesante tener esto porque pueden decir que salieron a defender algo que
erróneamente se está diciendo que afecta a los más pobres. Bueno, me parece importante que el Paraguay tenga ingresos genuinos, que no signifiquen un endeudamiento. Hoy nos estamos endeudando con bonos soberanos. De haber terminado el gobierno de Lugo con 2.000 millones de deuda externa, hoy estamos casi por los 6.000 millones ya de deuda externa, en gran parte bonos soberanos y otro tipo de compromisos internacionales. Gran parte de eso se podía haber evitado si es que existía el impuesto a la soja que nos permita tener ingresos genuinos sin endeudarnos, ¿verdad? Además de eso, lo que ya habíamos mencionado de que reduce los precios de los alimentos, diversifica la producción agrícola y de alguna forma compensa el daño que hacen los agronegocios, ¿verdad? Porque hoy los agronegocios están haciendo crecer nuestra frontera agrícola a costa de los pocos bosques que nos quedan y también de la contaminación del suelo, del aire. Se calcula que hay 22 millones de litros por año de agroquímicos que son tirados a nuestros suelos, que finalmente tienen un impacto en la salud pública también, ¿verdad? Y somos el 6º país del mundo que más deforestación tiene también, ¿verdad? Y lo dice un organismo internacional financiado por Cargill y otro tipo de multinacionales. O sea, son datos objetivos, ¿verdad? Esta ley, por supuesto, no va a resolver todos esos problemas. El impuesto a la soja no es que va a hacer que no se deforeste más, pero sí va a ser un desincentivo a, por lo menos, que se produzca como hoy se está produciendo, sin que compense de ninguna forma el daño que genera. Esto que se planteó este año, ahora, actualmente, me parece que está un poco fuera de foco, ¿verdad? Yo creo que es una situación política muy particular lo que está viviendo actualmente y lastimosamente parece ser un acuerdo entre el oficialismo y los luguistas, digamos, los de Frente Guazú, que son los que promueven este tipo de leyes. Yo creo que ni el Partido Liberal ni el Partido Colorado en particular son muy amantes de este tipo de leyes, ¿verdad? En esta cosa hay muchos intereses creados. Fíjese, incluso Argentina y Brasil, qué felicidad para ellos si Paraguay deja de hacer soja. Nosotros tenemos 10 millones de toneladas de soja. Si Paraguay sale con la producción de soja, son 10 millones de toneladas menos, son 10 millones de toneladas que ellos absolutamente pueden sustituir. El precio va a subir sin duda porque 10 millones de toneladas ya influye en el precio. Lo que ahora está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una sequía, una especie de sequía, automáticamente ya se comienza a subir el precio de la soja por el solo hecho de que va a haber menos oferta, aunque todavía nadie sabe con exactitud qué es lo que va a ocurrir, pero ya hay una posibilidad de que haya menos producción, menos oferta, el precio ya se dispara para arriba. Así que si Paraguay no hace soja, Argentina y Brasil y Estados Unidos van a ser los países más felices que hay. Entonces hay muchas de estas cosas que vienen de afuera, lastimosamente. Pido y apelo a la buena voluntad y al patriotismo de todos los colegas políticos cuando están sentados en una silla en el Parlamento. Es una inmensa responsabilidad, una gran responsabilidad. Tenemos que tratar de pensar 2, 3, 4, 5 veces qué decisión vamos a tomar. Y tenemos que consultar con la almohada, con la técnica, tenemos que consultar a los especialistas, a los conocedores, cómo es el asunto, porque no podemos determinar absolutamente una ley que al final perjudica absolutamente al país y a todos sus habitantes y fundamentalmente al consumidor en última instancia.